Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX. Preparados. Están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Zona Libre. Sean todos bienvenidos, es un gusto tenerlos por aquí. Mi nombre es María José Salinas, mejor conocida como Majo. Y bueno, primero que nada los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales de Partido Libertario MX, que nos busquen en la página web www.partidolibertario.mx y se registren. Es súper importante que nos sigan apoyando a la formación del primer partido libertario en México y también nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y TikTok. Facebook también estamos por ahí. Por favor, sigan apoyando esta iniciativa ciudadana en la cual pues intentamos dar esta batalla de las ideas y pues también generar un cambio en la política mexicana. Entonces, bienvenidos y comenzamos. Este nuevo episodio traemos un tema que la verdad yo creo que mucha gente pues ni por aquí nos pasaba. Yo soy una de esas personas. No tenía ni idea de qué es esto de ciudades libertarias y por eso nos dimos a la tarea de buscar a un experto que nos pudiera pues dar más referencia acerca del tema. En este caso, en esta ocasión, contamos con la presencia de un experto que viene pues desde Argentina. Bueno, no viene porque estamos de lejos. Como les decía, tenemos invitado un gran experto que nos está acompañando el día de hoy para hablarnos sobre ciudades libertarias. Él es Franco Martín López, director de investigación de políticas públicas locales del Observatorio Urbano de la Fundación Internacional Bases. Ha publicado varios estudios sobre problemáticas urbanas desde una perspectiva de libre mercado. Como arquitecto, ha impartido diferentes conferencias y escrito numerosos artículos en América Latina, Europa y los Estados Unidos sobre el desarrollo urbano espontáneo. Recientemente ha publicado su primera novela, La Última Frontera, finalista en el Premio Nadal de Barcelona. Franco posee un diploma en gestión municipal y actualmente se encuentra trabajando en la disertación para su maestría de economía urbana, así como la tesina de su especialización en infraestructura. En este caso, me gustaría darle primero que nada la bienvenida a Franco Martín López. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo va? Un saludo también a todos los oyentes, la audiencia. En realidad, a esta altura no sé también si son el televidentes, ya son de Exacto. múltiples formatos a esta altura. Nos van a ver en YouTube y nos van a ver y nos van a escuchar en Spotify. Entonces, probablemente por ahí les lleguemos a sus oídos o también nos estén viendo ahí los que se metan por YouTube. Pero bienvenido, Franco. Pues qué gusto. Te encuentras en estos momentos en Argentina. Eres argentino, ¿verdad? Yo soy argentino y estoy atrapado en Argentina. Sí, no. Yo Bueno, viví toda mi vida acá en Rosario, no en Buenos Aires, que es usualmente la ciudad que todo el mundo apunta. Estoy bastante cerca de Buenos Aires, así que estoy acá, estudié acá, viví acá, sigo trabajando acá. De hecho, la Fundación Bases, que es la fundación en la que trabajo y bueno, la que es parte también de la red Somos Innovación y que bueno, tanto ha trabajado con ustedes, es originaria de Rosario, tiene el Congreso de la Escuela Austríaca, empezó en la ciudad de Rosario, bueno, y ahora se sigue haciendo en Argentina, intercalando un año en año, este año se está haciendo en Viena, en Europa, así que bueno, el Congreso volvió a su ciudad natal, pero sí, estoy en Rosario. Estoy con un mate oye, también porque con tu es un mate. poco tarde. No debería tomar mate a esta hora porque te da bastante acidez, pero bueno, para la entrevista vamos a estar un rato largo, así que voy a necesitar algo para que no se me canse la garganta.
Sí, porque ahorita te vamos a preguntar bastantes cosas y aparte, pues sí vas a tener que ser muy específico porque como decía, estos son temas que muchos no conocemos y que igual tienen su importancia. Finalmente, este título en particular, Ciudades Libertarias, te queda así como de, ¿what? O sea, ¿cómo es una ciudad libertaria? O sea, de a qué se refiere, ¿no? Y esto de que seamos como estos países hermanos, somos países hermanos en un sentido profundo y más en estos momentos que sabemos que ambos países estamos pasando por esta invasión socialista. Entonces, ambos países estamos bastante preocupados y creo que es súper importante que sigamos dando esta batalla de las ideas, compartiendo el libertarismo desde todos los flancos. Entonces, qué bueno que por acá vas a hablarnos de este tema. Y pues ahora sí, te voy a dejar los micrófonos para que nos vayas diciendo de qué se trata esto de ciudades libertarias. A ver, primero, pues cuéntanos como el background, de dónde sale, cómo va surgiendo, cuál es la línea que tiene que seguir para que sea una ciudad libertaria. A ver, cuéntanos, Franco, porque sí estoy un poquito aquí perdida en esto y me gustaría que nos dieras una introducción, ¿te parece? A ver, para empezar, quizá hay que poner algunas cosas en contexto. Hoy en día las ciudades parecen algo quizá obvio, dado la mayor parte de la población hoy en día en el siglo XXI vive en ciudades. Y si vamos a países desarrollados o países quizá del segundo mundo, como los latinoamericanos, el porcentaje es sustancialmente mayor, 70, 80% dependiendo del país, y por lo tanto parece obvio o parece que el entorno humano es necesariamente urbano, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la historia de la humanidad y la mayor parte de la humanidad durante mucho tiempo no tenía ese entorno. La gente vivía principalmente en el campo con un sistema, una subsistencia o una estructura de vida muy atada a la subsistencia de la producción agrícola, parte para la subsistencia propia y parte para como una especie de actividad económica, ya sea independiente o al servicio de algún propietario de la tierra, pero esa es la estructura que rige la mayor parte de la historia de la humanidad a la mayor parte de la humanidad. Ahora, para hacer un breve raconto y entender un poco cómo llegamos hasta acá, y también entender un poco cómo eso tiene mucho que ver con el debate entre el Estado y quizás, no sé llamarle el mercado con el mercado, pero sí quizás con la libertad de la gente, hay que entender un punto clave que es, las ciudades existen en la medida que proveen para la gente dos cualidades centrales. Por un lado, son un espacio de realización de la vida personal y tienen algún grado o tienen necesariamente alguna característica liberal o de libertad en la medida de que son lugares donde la persona se realiza, pero se realiza en los términos que se lo propone a sí misma. No es una especie de súbdito de, sino que el espacio, y de hecho había un dicho en Europa durante mucho tiempo que decía el aire de la ciudad era libre, y también era en referencia a que muchas veces los siervos, los esclavos, cuando entraban a una ciudad, más en lo que eran las ciudades libres, podían abandonar ese vasallaje, pero fuera de eso, siempre hay un espíritu de realización personal en la ciudad bajo los términos y la subjetividad que uno tiene. Y esa es una de las razones por la que la ciudad existe como un espacio de realización. Por otro lado, la ciudad provee bienes y servicios, voy a tratar de hacerlo menos técnico, son casi todos conceptos que vienen de la economía, no de la arquitectura y del urbanismo, y por lo tanto el público debería más o menos entenderlo, pero si hay algo que no se entiende, que es demasiado específico, marcámelo para tratar de revisarlo. La gente busca bienes y servicios en la ciudad. ¿Por qué? Porque en otros lados no los puede encontrar. ¿Y por qué no los puede encontrar? Porque cuando se proveen bienes y servicios en la economía, usualmente hay economías de aglomeración, economías de localización, economías de escala, o sea, cosas que, por ejemplo, si uno quiere abrir una joyería en el medio del campo, dudosamente tenga la cantidad de gente, de clientes, como para sustentarla. Entonces uno la abre donde hay más gente en la ciudad. Por otro lado, hay localizaciones que son más beneficiosas que otras, más allá de que sustenten o no la actividad, y que permiten algún tipo de intercambio más beneficioso, y usualmente eso se da en la ciudad, después se dan también internamente en las ciudades. Y por otro lado, la aglomeración permite el intercambio, permite estar más a la vista de los clientes, permite toda una serie de cuestiones que muchas veces facilita la actividad económica.
hay muchos ejemplos respecto a aglomeración que tienen que ver con, por ejemplo, la interacción que hay entre los productores, por ejemplo, para innovar. El flujo de información que hay entre los creadores, los innovadores, quienes, por ejemplo, en el Silicon Valley están haciendo, creando nuevos programas, nuevas máquinas, y muchas veces estar donde están los otros que están haciendo la misma actividad colabora en que uno la pueda hacer mejor, uno se entere de las novedades, etc. Dicho eso, que eso explica un poco por qué los bienes y servicios se proveen en mayor cantidad, de mejor manera, en las ciudades. Hay una contracara de las ciudades, que son los costos que tiene vivir en una ciudad que no existen en otros lados, y tienen que ver, por ejemplo, en líneas generales con los costos, por ejemplo, de congestión. Suele haber más contaminación en una ciudad que en el campo, suele haber mayor, no sé, atraso del tráfico, suele haber mayor criminalidad, porque la densidad de la gente también trae esos problemas. O sea, en la medida que se proveen algunos beneficios, hay algunos costos. Ahora, en la medida que los beneficios son mayores que los costos y las ciudades presentan un escenario de libertad para la gente, son un polo de atracción. Y esto uno lo ve comparando ciudad con campo, y usualmente siempre han sido un polo de atracción, pero uno lo ve también entre las ciudades, porque entre las mismas ciudades hay ciudades que realizan mejor esta tarea que otras, y por lo tanto ciudades que atraen más a la población que otras, o partes de las ciudades que atraen más que otra parte de la ciudad. Ahora, este proceso general, que por así decirlo es el proceso que atrae a la población y que marca el triunfo de las ciudades, y que nos lleva hasta acá, teniendo la mayor parte de la población viviendo en ciudades a nivel mundial, es un proceso que históricamente estuvo marcado por la intervención del Estado y la gestión del Estado. ¿Por qué? Hay grandes periodos, pero más o menos, y para simplificarlo, hasta lo que sería el Renacimiento, alrededor del 1500, 1600, la mayor parte de las ciudades tenía una estructura a mitad de camino entre un ordenamiento espontáneo y una parte de la ciudad al servicio del poder político. En líneas generales no había mucho más ordenamiento que ese, pero con el tiempo, a partir del Renacimiento, comenzó a haber una serie de movimientos intelectuales que trataban de repensar las ciudades dirigidas hacia el poder político desde niveles quizá más amplios de abstracción, pero que al mismo tiempo comenzaban a controlar no solamente el espacio que ocupaba el poder político, sino la estructuración entera de las ciudades. Se empieza a pensar ya en, imagínense, lo que pueden llegar a ser el ejemplo de San Petersburgo, que es una ciudad entera pensada del Estado, o lo que es para tener una mezcla, por ejemplo, la misma Tenochtitlán tenía una estructuración, y estamos hablando de lugares completamente separados, pero todos sucedieron más o menos al mismo momento en el tiempo, una estructuración completamente pensada del Estado, o la ciudad prohibida en China, también con una visión completamente estatal, pero ese movimiento no tuvo un impacto demasiado fuerte más allá de en términos intelectuales. O sea, la mayor parte de las ciudades seguían siendo más o menos un ordenamiento espontáneo que no tenía demasiado control por parte del Estado. En el siglo XIX, o mejor dicho, en el siglo XVIII, a caballo con el siglo XIX, comienza a haber un proceso que tiene que ver con que la revolución industrial genera una transformación tan grande en la economía y en las sociedades, que básicamente lo que hace es generar una migración masiva del campo a la ciudad, porque las oportunidades, precisamente las oportunidades de trabajo para los campesinos que se convirtieron en trabajadores, eran extremadamente grandes, pero al mismo tiempo porque las mejoras técnicas industriales a productos de la industrialización permitieron que la calidad de vida en líneas generales aumente en mayor proporción para quienes estaban más abajo, y que aumente también, por ejemplo, la esperanza de vida. Y por lo tanto, no solamente hay un movimiento migratorio, sino que además también hay una expansión poblacional que comienza a generarse. El problema que surge, y esto quizás es lo más interesante para la audiencia, es que en las ciudades, la pobreza que antes existía oculta en el campo, y que era bastante más drástica porque era pobreza mucho más desprovista de herramientas, herramientas técnicas para defenderse en términos de calidad de vida, esta pobreza, que ahora era menor en comparación, era más visible porque estaba en la ciudad, y la ciudad, como siempre fue el ámbito de, por así decirlo, el espacio que ocupaban las oligarquías o los sectores quizás más adinerados, etc.,
estos sectores, que son además los sectores también necesariamente intelectualizados, porque difícilmente alguien que trabaja en una fábrica o en el campo puede ser una persona que le dedique tiempo a la vida intelectual, estos sectores que eran los más intelectualizados y que mayor poder tenían, veían cómo su ambiente, su espacio de habitación, por así decirlo, se veía invadido por esta pobreza que ahora estaba expuesta. Y a pesar de que era menor, porque en términos de un estudio estadístico y científico se llega a la conclusión de que era sustancialmente menor, la calidad de vida era mejor en estas ciudades que previamente, era más visible. Y cuando era más visible, automáticamente esto impactó en el ámbito intelectual, que empezó a tratar de plantear el problema de la higienización de las ciudades. ¿Cómo se planteaba este problema? Reclamando la intervención en líneas generales del Estado para poder redistribuir a la población, separar funciones, separar la industria del comercio, de la residencia, ampliar calles, etc. Hay una versión no estatal, que es el de la ciudad de Jardines, que propone esto, pero nada de esto se materializa demasiado en términos de intervención del Estado hasta fin del siglo XIX, pero más que nada a principios del siglo XX. No voy a entrar en demasiados detalles, pero principio del siglo XX, con el avance y el auge de la visión estatista, específicamente a partir de la crisis del 30, que se ve en economía, se ve con el keynesianismo, se ve con los totalitarismos, con el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, con el comunismo, el socialismo real en la Unión Soviética, etc. Se ve que avanza sustancialmente y que ocupa también, más que la arquitectura, en este caso nos interesa el urbanismo, pero que va de la mano porque durante siglos quienes diseñaban o se ocupaban de la cuestión urbana eran arquitectos. Entonces es difícil, hasta hoy en día incluso sigue siendo difícil, desligar las dos profesiones. Es como que vienen de la mano, ¿no? Porque usualmente está ejercida por arquitectos. Ahora bien, a principios del siglo XX, el movimiento moderno en arquitectura y urbanismo lleva un poco adelante la bandera de esta reforma, que, para simplificarlo y para resumirlo, básicamente lo que consideraban era, por un lado, que tenía que haber una separación fuerte de usos. Por otro lado, estaban pensando en una ciudad construida en altura y con una fuerte presencia de las vías rápidas hechas para el automóvil, que era una innovación relativamente nueva, al igual que los edificios en altura, que dependían de la tecnología del hormigón armado perfeccionada y del acero, que era algo producto y perfeccionado con la revolución industrial, y que por lo tanto terminaban componiendo una ciudad de edificios muy altos, con vías muy rápidas, usos separados, pero que más allá de la forma, o sea, porque esto tiene que ver con una tipología, si se quiere, de ciudad, que podría ser distinta, tenían una concepción impresa de control de arriba hacia abajo y de manera centralizada, donde el Estado tenía un rol central. El Estado diseñaba, el planificador, que estaba, por así decirlo, corporizado en el Estado, diseñaba todo, desde el cajón de la alacena hasta la casa, o sea, el departamento, el edificio, la manzana, el barrio, la ciudad, la región metropolitana. Uno puede encontrar que los planes y las utopías que construía el movimiento moderno iban en el sentido de diseñar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tenía una concepción estatista en pos de la planificación centralizada, coercitiva, que pecaba un poco de todo lo que, por ejemplo, Hayek criticó fuertemente en términos de creer de que podían recolectar toda la información relevante, prever el futuro, planificar, idear soluciones adecuadas e implementarlas, y además actualizar todo ese sistema constantemente, ¿no? Algo que el siglo XX demostró que claramente no podía suceder. No podía suceder en términos teóricos, pero tampoco podía suceder en términos prácticos. O sea, hay críticas teóricas a este problema y hay cuestiones prácticas, ¿no? Quizás en las críticas teóricas están, por ejemplo, Hayek, Mises, y en las críticas más prácticas está... el mismo Hayek tiene algunas críticas más de índole práctica, pero quizás la escuela de elección pública sea mucho más clara en explicar por qué la política funciona de una manera particularmente distinta a la que uno cree que debería funcionar cuando se habla del Estado, de la implementación de planes y de políticas, ¿no? Dicho eso, el urbanismo estuvo dominado por estas visiones hasta, digamos, ya entrada la segunda mitad del siglo XX. Hay pocos autores, pero hay algunos autores importantes
que lo que hicieron fue tratar de pensar un poco una crítica hacia el urbanismo centralizado, muchas veces muy mezclado con una crítica hacia el movimiento moderno específicamente. Hay una autora, que es Alice Coleman, en Inglaterra, que en el 61 trabaja en un proyecto de análisis del sistema de planificación de suelo en Inglaterra y que realiza una de las primeras críticas con una visión bastante liberal en términos de criticar el sistema de planificación de uso del suelo. Entendamos que uso del suelo y urbanismo tienen mucho que ver y usualmente van de la mano. Pero el mismo año, 1961, hay una autora que no es arquitecta, no es urbanista, por así decirlo, por lo menos no urbanista tradicional, sino que viene del periodismo, pero que en realidad tenía una militancia, un activismo particularmente barrial, que era neoyorquina y era Jane Jacobs, alguien que hoy en día es mucho más conocido, y que básicamente lo que ella hizo fue, ella se opuso a un proyecto que había de demolición de parte de su barrio, una parte importante de su barrio, para emplazar una autopista. Y era un proyecto llevado adelante desde la alcaldía de Nueva York, con una visión muy clásica del movimiento moderno, priorizando el auto y pasando por encima de los derechos de propiedad de la gente, con esta concepción del planificador que baja un proyecto y eso aplasta lo que sea necesario, ¿no? Ella se opuso, de hecho ella y el grupo de gente que organizó logran frenar el proyecto, algo que nadie había logrado hacer, especialmente con ese planificador que manejaba la ciudad de Nueva York y que había visto numerosos alcaldes, etc. Dicho eso, ella escribe en ese año y publica un libro contando un poco su experiencia, que es un libro que se llama Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, que en el libro lo que ella trata de hacer un poco es exponer cuáles son las fallas que había cometido el movimiento moderno, tratando de ejemplificar con su caso, pero al mismo tiempo marcando algunas fallas teóricas que son extrapolables a cualquier momento de la historia. En sí, si uno quiere tener una especie de resumen de qué es lo que ella propone, ella lo que dice es que cuando el movimiento moderno lo que hace es destruir el ambiente de la calle y bajar en regímenes muy estrictos respecto de usos, lo que hacía era eliminar la espontaneidad del espacio urbano. La espontaneidad que hay en la calle, porque cuando se elimina la calle y se ponen estos edificios que tienen poca conexión con la calle, no hay interacción y el espacio de interacción de la calle en términos urbanos era extremadamente relevante, pero por otro lado y en paralelo, porque no permite los movimientos dinámicos que tienen que ver con los usos económicos que la gente le da y que los actores económicos le dan a la urbanidad. Entonces, por ejemplo, se baja de que en una zona industrial solamente hay usos industriales. Entonces, si un artista se quiere mudar y poner un comercio o vivir, no puede. Entonces, eso complejiza los procesos de desarrollo económico que permiten que la ciudad se transforme y funcione bien. Y que son procesos que muchas veces están por fuera del alcance del conocimiento del planificador que estructura y baja los planes de arriba. Ella tiene esa crítica, que de manera muy simplificada, pero existe esa crítica de ella, y en paralelo hay un arquitecto que se llama Christopher Alexander, que lo que hace es explicar, y es muy interesante para los que conozcan a Hayek, cómo este arquitecto es como que explica en paralelo lo que Hayek explica en la economía, con la única diferencia de que no había ninguna interacción, o sea, no hubo ninguna interacción de ida y vuelta entre ellos, pero básicamente lo que hace Alexander es explicar dos problemas distintos. Uno tiene que ver con que hay una manera, él le llama intemporal, porque es a través del tiempo, de construir edificios y espacios urbanos. Él es mucho menos tajante en la diferenciación entre arquitectura y urbanismo. Y él lo que dice es que esta manera intemporal de construir es producto de la evolución por prueba y error de la gente que tiene el conocimiento de qué es lo que quiere, porque el usuario es el que sabe mejor qué es lo que quiere un edificio o un espacio urbano. Y que el usuario que tiene el conocimiento, por prueba y error a lo largo de la historia de la humanidad, fue creando estos espacios en base, insisto, a armar una ventana de una forma, un espacio urbano de una forma y ver si funcionaba, readaptarlo, etc. Este conocimiento que se va acumulando es un conocimiento que muchas veces el planificador, cuando borra todo lo anterior y trata de armar un plan de cero, no incorpora. Porque aparte el movimiento moderno pecaba mucho de entender como que la ciudad del pasado era una ciudad viciada y que tenía poco para aportar y que había que hacerlo, hacer una especie de borrón y cuenta nueva, y pecaba mucho de esa soberbia, de esa arrogancia. Al mismo tiempo que él explica eso, o sea, esta cuestión de construcción evolutiva, de maneras de hacer las cosas en términos de estructurar
edificios y espacios urbanos. En paralelo de eso, él establece otra crítica, que es que él concibe que las ciudades que son construidas por este proceso, o sea, son construidas por todos, en la medida que tienen el conocimiento de qué es como usuario lo que quieren de la ciudad y de los edificios, este proceso es tan complejo en términos de relaciones, en términos de interacciones, de conocimiento, que difícilmente pueda ser emulado o replicado por algún esquema o sistema de planificación. Entonces lo que dice es que esta complejidad es tan grande que cuando un planificador, incluso si quiere ir a recolectar estos datos, o sea, si no tiene esta visión arrogante de que hace un borrón y cuenta nueva, si lo quiere incorporar, lo intenta, difícilmente pueda tener las herramientas para hacerlo, porque el nivel de complejidad, de dinamismo, de cambio, de conocimiento en la persona, de interacciones, de transformaciones, es tal que no hay manera de replicar y de simplificar y condensar esto en un esquema de planificación. Esto él lo dice en 1965 con un texto que se llama La ciudad no es un árbol. Está hablando de los árboles de la organización como si fuese jerárquica, como un organigrama. No habla de un árbol biológico. Cuando él hace esta crítica, es el inicio de los estudios cibernéticos y de la electrónica, y por lo tanto él se estaba apuntando a la visión de tratar de entender qué pasa si incluso tengo mejores herramientas, qué pasa con la gestión de la información, con las nuevas tecnologías, allá por el 65, entendiendo el momento histórico en el que eso se desarrolla. En paralelo a esto, en casi todo Occidente, porque, a ver, en lo que fue la Unión Soviética, este mecanismo de planificación centralizada y totalizante, y de hecho, respetando mucho las visiones del movimiento moderno de arquitectura en términos estéticos, se cumplía a rajatabla y dio el resultado que dio de las ciudades invivibles que se pueden ver en toda la ex Unión Soviética, ciudades muy inhumanas, espacios degradados, que dependen todo de una autoridad central, porque como no había propiedad privada y no había subdivisión de nada, hay que tener grandes estructuras organizativas para mantener esos espacios, porque no hay propiedad privada de departamentos, de espacios, de lote, etc. Pero fuera de eso, que es quizá como el ejemplo más fácil de criticar, en Occidente, el movimiento moderno que había tenido un impacto intermedio, o sea, habían tenido la capacidad de implementar este programa a medias, ya sea por proyectos menores o en algunas ciudades. Ejemplos de estas ciudades hay Brasilia, por ejemplo. Brasilia es una ciudad completamente diseñada en este sentido y hecha de cero. Otro ejemplo de esto son las distintas intervenciones que se hicieron en Estados Unidos. Una de ellas era el ejemplo de la intervención del puente y la autopista que frenó Jane Jacobs, que hacían con dinero del gobierno federal para hacer obras en las ciudades. Ya empezaba a verse sobre fines de los 70 algunas serias fallas a estas intervenciones. ¿Por qué? Lo puedo ejemplificar con un caso paradigmático. Había un complejo habitacional construido bajo los preceptos del movimiento moderno en arquitectura y urbanismo, porque era un complejo de escala urbana, en San Luis, en Estados Unidos. El complejo se llamaba Pruitt-Igoe. En su momento había sido un complejo modélico de la arquitectura moderna, porque respetaba los preceptos estéticos, por así decirlo. Y ese es uno de los grandes problemas. El movimiento moderno, pero en general, cualquier visión del urbanismo que proponga una solución concreta en términos de forma, usualmente lo que está haciendo es se está atando a criterios estéticos, por así decirlo, ¿se entiende? En lugar de conceptualmente ofrecer una respuesta. Por lo tanto, está muy atado a las modas. Y en ese momento, bueno, esto respondía completamente a los preceptos del movimiento moderno y por lo tanto era multipremiado. Era un edificio habitacional para gente de bajos recursos. El nivel de desconexión que hay o que hubo entre la propuesta que se ofertaba y la demanda que ofrecía el problema que trataba de resolverse era tal que se estaba implementando un complejo habitacional que tenía espacios completamente impersonales y muchos espacios comunes para una población de bajos recursos que por defecto tenía el problema de las tasas de criminalidad relativamente altas y que por lo tanto lo último que necesitaba en general era tener espacios que puedan ser espacios amenos para el crimen, por ejemplo, ¿no? Porque se imaginan ustedes que
espacios comunes, donde hay recovas, donde alguien se puede ocultar, o espacios que son de difícil mantenimiento, por ejemplo, porque como no son privados, requieren de que todo el grupo de la población del edificio se ponga de acuerdo y aporte dinero para mantener esos espacios comunes. Eran espacios que después se degradaban y por lo tanto en la medida que se degradaban se dejaban de usar y eran cada vez más usados por bandas. Y llegó un punto que la degradación de este tipo de edificios fue tal que la misma gente que tenía los departamentos subsidiados, a veces gratis, no los aceptaba y se iba. El edificio empezó a degradarse, nadie lo mantenía, la criminalidad en el espacio era altísima, lo tuvieron que terminar demoliendo. El edificio se demuele en un proceso más largo, pero se termina demoliendo en el 76, y ya para 1985, durante los 80, ya la crítica postmoderna, si se quiere, era muy amplia al movimiento moderno de arquitectura, y de hecho Alice Coleman, volviendo a la primera autora que referencié, publica en 1985 un libro que se llama, en español sería la utopía va al banquillo, haciendo una crítica del movimiento moderno, especialmente de cómo se habían, por un lado, cómo se habían atado a recetas estéticas y de forma para resolver todos los problemas de la misma manera, en lugar de tratar de entender los problemas y darle una resolución lógica al problema. Y por otro lado, cómo tenían esta visión totalizante, centralizadora, de arriba hacia abajo, muchas veces muy lejana respecto del problema. O sea, quien provee la solución, realmente lejos respecto del problema y de conocerlo bien como para poder ofrecer una solución. Y bueno, en su libro ella desarrolla una crítica muy fuerte. Ella desarrolla la crítica tomando los casos de complejos habitacionales de Inglaterra, pero el caso era lo mismo porque estaban regidos por principios relativamente similares. Pero lamentablemente, y acá llegamos más a la contemporaneidad, Alexander en líneas generales es un autor no demasiado conocido. Y yo creo que la razón por la que no es demasiado conocido es porque su crítica es tan clara, su crítica a la forma de hacer arquitectura y de hacer urbanismo, y su crítica a la planificación centralizada es tan clara que deja muy poco lugar a dudas. Y porque hace algo que a mí me parece crucial, que es no ofrece una receta formal. Cuando hablo formal, porque yo porque vengo de la arquitectura, estoy hablando de forma, o sea, una receta estética de cómo resolver los problemas. O sea, no te da una receta tan fácil, sino que te da conceptos que vos deberías articular. Entonces, en ese sentido, al no dejar espacio ni para copiar una moda, ni para replicar la planificación centralizada simplemente de otra forma, bajo otro estilo, yo creo que directamente ha sido descartado. Y en cambio, Jane Jacobs, como ella focaliza, si bien ella, y esto es interesante, ella advierte de que las críticas específicas, el movimiento moderno que ella hacía en su barrio, no tenían que utilizarse también como una receta para criticar todo en todos lados, porque a veces no necesariamente se ajustaban. Y a pesar de que ella tenía, o sea, muchas de sus ideas van sustancialmente en contra de la planificación centralizada, como ella sí proveía algunas críticas muy puntuales al estilo del movimiento moderno, principalmente cómo se relacionaban los edificios con la calle, los arquitectos tomaron, por así decirlo, como si fuese los ejemplos que ella daba de crítica como recetas para replicar. Entonces Jane Jacobs sí es un poco más conocida en el mundo de la arquitectura, Alice Coleman no tanto, pero precisamente porque ella venía más de la sociología o de un estudio más económico. Pero hoy en día, con otra forma, o sea, si antes el movimiento moderno decía la calle para el auto, edificios de altura, usos separados, ahora el nuevo urbanismo dice usos mezclados, densidades medias, la calle para el peatón. Y eso es como una especie de receta que se tiene que replicar. Y obviamente aplicar de manera centralizada por parte del Estado. O sea, estas recetas son recetas que se cocinan y se aplican de parte del Estado de manera obligatoria prácticamente, en lugar de entender el eje de la crítica. Quizá el eje de la crítica era mucho más rico y que es el mecanismo centralizado de parte del Estado el que destruye lo que es una ciudad. Porque lo que hace es elimina la libertad de los individuos, y cuando eliminas la libertad de los individuos, elimina parte, lo hace en el ámbito urbano, pero elimina parte de la posibilidad de las personas de desarrollarse como ellos quieren en base a sus subjetividades, valores, deseos, y por lo tanto elimina parte de la riqueza de lo que es una ciudad. Y en segundo lugar, porque peca de arrogante, y en esto Hayek es aplicable lo que decía Hayek respecto de la posibilidad de recolectar la información necesaria, generar los planes, predecir y aplicar las soluciones. Y principalmente porque gran parte de la información que hace
a una ciudad. El conocimiento de qué es lo que uno quiere en un edificio, cómo lo utiliza, qué cambios se aplican, es subjetivo, está en las personas, está distribuido, y muchas veces las personas tampoco lo saben como tal, sino que lo actúan y lo desarrollan en base a la medida que se van exponiendo a problemas y tienen que valorar subjetivamente algo que a veces en un momento de su vida lo valoran de una manera y en otro momento de otra, porque muchas veces no hay respuestas como si fuesen científicas a los problemas, sino que hay una acumulación de valoraciones e interacciones en base a lo que uno puede o no en el momento, desea o no, sus ideas, sus gustos, etc. En la medida que la planificación centralizada, hoy en día, como ya dije, con la versión del nuevo urbanismo, pero también hay reversiones, como por ejemplo el intento de hacer esto a través de las computadoras y creer que a través de un Smart City uno va a poder recolectar toda la información y planificar, peca de no entender no solo la complejidad del problema, sino la imposibilidad que plantea que gran parte de la información se crea en el momento. Hay cambios dinámicos que no son percibibles, que hay valoraciones que son subjetivas entre la gente y que no son objetivables. O sea, es difícil llegar a una respuesta única para la población cuando en realidad hay distintas posiciones que difícilmente sean una mejor que la otra, son simplemente gustos o actitudes. Es como si uno quisiese encontrar cuál es la mejor pasta dental o cualquier producto del mercado, cuando en realidad hay aspectos, a ver, objetivado algo, o sea, dada una subjetividad de una persona, uno puede tratar de ver si objetivamente el producto cumple o no con eso. Pero eso que la persona define como valioso o no en un producto, muchas veces es completamente subjetivo y contradictorio entre las personas, y por lo tanto difícilmente se pueda llegar a una solución centralizada, le ponga a uno la tecnología que le ponga encima. O sea, eso es el estado de la discusión de la planificación urbana hoy en día. Hay algunos agregados, como algunas cuestiones que quizás son otras críticas que se le puede hacer a la planificación urbana centralizada, y es que, como con cualquier otro aspecto de la planificación con el Estado, generan espacios de puja de poder, por ejemplo. En la medida que el Estado define qué altura de edificación se tiene que hacer en qué zona, o qué usos se pueden determinar, o dónde se va a invertir el dinero de los contribuyentes para arreglar una calle, se están haciendo elecciones arbitrarias que muchas veces benefician a unos, perjudican a otros, que se hacen con el dinero de todos, y que en muchos casos pueden ser cooptadas por parte de o el poder económico o parte del poder político, que tratan de influenciar a los actores políticos simplemente para sacar un rédito de eso. Que en un sistema en competencia de mercado, y esto pensando en términos abstractos, no se puede dar, porque no es un poder que no existe, el poder de coercitivamente imponer determinado modelo. Pero bueno, eso es un resumen de lo que es, muy brevemente, lo que es una ciudad, un poco de historia del urbanismo y de la crítica a las ciudades, que no responde a la pregunta de qué tiene para ofrecerle el liberalismo al ambiente. Órale, wow. No, pues sí traes una amplia explicación y background acerca de cómo se han formado las ciudades y las consecuencias o resultados que han tenido. Y en este sentido, obviamente, a mí me surgen varias dudas porque lo vemos en el día a día, no sé, de cosas tan simples o tan sencillas como, por ejemplo, en el caso de los emprendedores que cuando quieres poner un negocio, te dicen, no, es que en esa zona no puedes poner un negocio donde vendan cerveza porque hay cerca escuelas. Y es como muy absurdo como de repente controlan el dónde puedes tú emprender dependiendo de ¿cómo se puede decir? Del criterio del gobierno. O, por ejemplo, la gente que utiliza patines, mi novio, por ejemplo, le gusta andar mucho en patines en la ciudad, pero me dice es que está bien complicado encontrar zonas donde puedas patinar porque pues la ciudad no está pensada para la gente que andamos en bicicleta o en patines. Entonces, y luego contrario a eso, cuando acá en la ciudad se les quiere otorgar como un carril para la gente que anda en ruedas, los de los carros o la gente que utiliza todo esto se empiezan a quejar. Entonces luego es bien complicado como poderles dar gusto a todos de alguna manera,
pero al mismo tiempo veo que sí pueden haber ejemplos de ciudades donde realmente se respete mucho esta parte de que no se olviden a ciertos sectores, como en el caso de la gente que no utiliza vehículos de motor, por ejemplo. Y bueno, me gustaría como ir dando ahorita orientando un poco las preguntas hacia, por ejemplo, ¿por qué la organización urbana puede generar riqueza o pobreza en sus agentes o en sus habitantes? Esa pregunta me gustaría como que si no la pudieras responder, ¿tienes por ahí como el dato? Bien, a ver, en ese sentido, es difícil que una ciudad por defecto genere pobreza. Lo que puede llegar a ser es un polo de atracción de población pobre porque ve oportunidades en ellas. Pero en líneas generales, la ciudad lo que va a permitir es, eh, por así decirlo, eficientizar algunos procesos sociales, eh, entre ellos procesos económicos respecto del trabajo. Piensen de que la ciudad es un espacio de mayor facilidad de conexión entre el ofertante de trabajo y el demandante de trabajo, entre una fábrica y un obrero, imagínense, o una empresa y un profesional, etcétera. Permite de manera mucho más eficiente conectar cosas que de otra manera en la economía estarían muy desconectadas. Las, o sea, imagínenlo como una, por así decirlo, una tecnología de comunicación y transporte. Se lo podría pensar de esa manera. En una humanidad que, más allá de las tecnologías de comunicación y transporte en una era digital, todavía requiere y siempre requirió, por cuestiones que tienen que ver con cuestiones psicobiológicas de las personas, una interacción cara a cara. Está bastante demostrado que es muy difícil reemplazar todas las interacciones que tenemos en persona por interacciones digitales o interacciones mucho más impersonales. Hay algo que se pierde en la medida de que eso va sucediendo, pero somos humanos, o sea, somos seres particularmente sociables, por lo tanto requerimos de eso. Pero en el fondo la ciudad, por cercanía, lo que hace es eso, genera espacios de comunicación y facilidad de transporte, donde como las distancias son más chicas, es mucho más rápido, más fácil tener más interacciones, más intercambios a mayor velocidad. Dicho eso, eso que de por sí al eficientizar el sistema favorece la producción de riqueza, tiene otro aspecto tiene un aspecto como colateral, por así decirlo, que es en ese proceso de aceleración de las interacciones es donde se favorece sustancialmente la innovación. Porque en la medida que la ciudad acelera la posibilidad de comunicación e intercambio, no es solamente de lo que ya está, sino en muchos casos es de ideas. Y el intercambio de ideas es como una especie de caldo de cultivo a que eventualmente surjan innovaciones, a veces de nuevas tecnologías, pero en muchos casos también la reaplicación de otra manera de tecnologías existentes o de otra forma, que a su vez también hacen que el sistema económico sea mucho más eficiente y mucho más eficaz y que por lo tanto se logren los resultados, o sea, se logren más resultados con los mismos recursos o se utilicen menos recursos para lo mismo. Por lo tanto, necesariamente se amplía la producción de riqueza. Buenísimo, bueno, ahí ya me quedó más claro entonces. Espero que a nuestros oyentes o a los que nos estén viendo les quede más claro acerca de este tema de cómo genera riqueza o que ya viene implícito que al vivir en una ciudad finalmente pues tienes mayor oportunidad de generar riqueza por pues las mismas condiciones que se da en una ciudad. Pero ahora ya yéndonos al lado de la parte libertaria o del libertarismo. ¿Cómo sería una ciudad que refleje los valores libertarios? ¿Qué es lo que tendría, qué características tendría que tener esta ciudad para que pudiera reflejar estos valores libertarios? A todo esto, ¿qué toman en México cuando no toman mate? Porque mate no toman, por lo tanto, ¿qué hacen para tomar, qué hacen? ¿Toman café, cerveza? ¿Qué es lo que toman cuando tienen que tomar algo? Yo creo que como la bebida de referencia, pues sí es la cerveza. En lo personal, pues un café, pero a esta hora, pues sí, ya como que un café luego te quita el sueño. Entonces, fíjate Claro, que salsa y cerveza. la cervecita, sí, porque veo que ustedes toman bastante mate, pero todavía no entiendo muy bien como las propiedades, porque entiendo que tiene propiedades, ¿no? O sea, que sí hay como algo. Ah, es como un té fuerte.
Es un té y Es ya. es un té fuerte, sí. De hecho, en muchos lugares no se diferencia demasiado una planta de la otra. Dato de color, se cosechan con la misma máquina, de hecho, se pueden cosechar con la misma máquina o de la misma manera. Es una planta muy parecida a la del té y tiene un gusto similar, pero como más amargo. Es una especie de té amargo y más fuerte. Pero en el fondo todos tienen la misma formato. Café, té, mate, tienen todos cafeína o teína, se llama como quiera, pero en realidad es la misma cosa. Oh, ya, o sea, también tiene cafeína. Sí, porque quería entender por qué es mate, o sea, por qué no es otra planta la que toman. O sea, quería entender como por qué esa planta en Claro. particular, todos tus compatriotas les encanta tomar mate, entonces no le encontraba como este sentido particular. Yo decía, bueno, han de tener unas propiedades muy importantes que son necesarias y que ellos conocen y nosotros no. No, no, lo que tienes es esto, tiene la posibilidad de vos te hacer un termo gigante y vas trabajando, vas hablando lo que sea y te va sirviendo varios. Y entonces como que te acompaña. Te Si no vas un té, hidratando. claro, si no tenés que hacerte un café, ¿cuántos cafés te puede hacer? En cambio sí tomas más. De hecho eso también es un problema, porque tomas mucho más, pero bueno, al margen de eso. Yo Pero lo que bueno, hago es, cuando no tomo cerveza, pues tomo agua, pero pues sí, mi agua, trato de tomar agua alcalina, porque luego también dicen que pues, es mejor el agua alcalina para la hidratación del cuerpo, pero ya sabes, cuando uno ya va pasando, cuando estás más joven, como que como ya tomas lo que sea, pero cuando ya vas creciendo, vas tomando las vitaminas y vas buscando qué es lo que menos daña tu cuerpo, entonces sí, un buen tip. Tomen mucha agua, chicos, los que nos estén escuchando, o tomen mucho mate. Aquí Franco se los recomienda. Oye, entonces, te decía, de los valores libertarios, ¿cómo se pueden reflejar en una ciudad? O sea, esto de respeto a la propiedad privada, a la vida y a la libertad. O sea, ¿cómo los veríamos reflejados en una ciudad? Y si tienes ejemplos de alguna ciudad que tenga como estos valores implícitos. es muy interesante porque usualmente cuando uno habla de la liberalización o la privatización de una ciudad, se suele caer en muchos errores. Y para eso es interesante tratar de entender, hay algunas cuestiones básicas de economía que tienen que ver con los problemas centrales que plantea una ciudad y por qué a mucha gente, quizás de afuera del espectro liberal o libertario, le parece tan extraña la idea de una ciudad privada. Las ciudades tienen, a ver, el dilema de la ciudad, de lo que se provee en una ciudad cuando, de parte del gobierno, las cosas que hoy en día están internalizadas en el gobierno, son básicamente la provisión de bienes públicos. O sea, que un bien público es un bien que se provee, que por las características de lo que se provee, imagínense la calle, la electricidad, es difícil excluir a quienes lo usan. Esto es un poco más complejo, tiene unos ribetes, pero en líneas generales, imagínense, en la calle es bastante difícil excluir a quien no paga por el uso de la calle, porque hoy en día hay otras tecnologías, por ejemplo, para el uso de autos, para que los portales que controlan la patente y después te mandan una factura. Bueno, hoy en día no es tan difícil, pero hasta hace poco era imposible. O sea, quién pagó no, no sé, la tasa o el impuesto de calle o lo que sea, simplemente la gente la usa y se cobraban impuestos en general por el uso. Y ahí es difícil excluir, o a veces no se quiere excluir como un parque, imagínense que uno quiere que sea para todo el mundo, o a veces hay otros tipos de bienes que a veces surgen, como por ejemplo, imagínense la externalidad, por así decirlo, el efecto positivo que genera un edificio patrimonial sobre el entorno. Eso se genera por el solo hecho de verlo al edificio, por lo tanto, el que lo hizo o el que es propietario no le puede cobrar a los otros por su existencia, en líneas generales. O sea, estoy planteando los problemas como se plantean de manera tradicional. O hay economías de escala en la provisión de servicios públicos por infraestructuras, usualmente, por ejemplo, la energía eléctrica o el agua potable, que hacen que no sea factible que haya competencia sobre el servicio en el mismo lugar. O sea, imagínense, no, difícilmente por una cuestión de estructura de costos de la infraestructura, no puede haber dos empresas eléctricas compitiendo en la misma calle. Nadie haría esa inversión. Y si está abierta la competencia, nadie haría la inversión porque si no tiene asegurado el monopolio local, por así decirlo, no haría la inversión en toda la infraestructura que implica.
Ahora, estas son problemas a veces muy puntuales, porque, por ejemplo, la telefonía y la televisión, cuando era solamente por cable, tenían este problema al principio con la estructura de costos que tenían. Con el tiempo, los costos de la tecnología bajaron tanto que permitieron que pueda haber competencia de empresas de telefonía o de televisión por cable en la misma calle, porque el costo de los cables ya no era tan grande, de las computadoras no era tan grande, etcétera. Te digo, los conmutadores, las computadoras que regulan el uso de la tecnología esa. Por lo tanto, a veces ese problema puede modificarse o no por la tecnología. Y la tecnología suele no solo modificar este problema de los bienes públicos, ¿no?, que estoy hablando, sino además también modifica la ecuación esta original que les dije de costos y beneficios de las ciudades, porque imagínense que aparece el auto y trae beneficios de desplazamiento, pero al mismo tiempo también trajo contaminación, o sea, polución de aire, también con el tiempo, porque al principio había pocos autos y eso no pasaba, cuando se empezaron a acumular sí, o más accidentes de tránsito, o, por ejemplo, aparece al revés, aparece la tecnología de la telefonía y por lo tanto de golpe es más fácil la competencia porque no se requieren las antenas, pero no se requiere tener el cableado en cada lado. Bueno, la tecnología modifica mucho y reestructura mucho todo esto que estamos hablando. Pero en líneas generales siempre va a haber un ejemplo que puede surgir o no. Además de esta cuestión de bienes públicos que les comento, que son estos bienes que es difícil, o imagínense si uno está tratando de construir una calle y no tiene el poder del Estado, o sea, después vamos a explicar cómo se pueden resolver estos problemas, pero uno de los propietarios de los terrenos dice, no, yo no quiero que se haga la calle. Por lo tanto, un propietario inhibe todo un proyecto, es difícil poner a la gente de acuerdo, o cómo establecer normativa. Tiene que haber algún grado de regulación de qué normativa va a haber para construir un lugar, porque si, por ejemplo, se empieza a construir mucho más allá de la inversión en infraestructura, empieza a haber un problema entre la capacidad de las infraestructuras y la cantidad de construcción, o si la gente era un barrio de casas bajas y era lo que la gente quería y de golpe se construye un edificio, empieza a haber conflictos de intereses entre un vecino y el otro, bueno, todo este tipo de problemas, y también problemas, por ejemplo, no sé, de regulación respecto de cuánto ruido se puede hacer en un edificio para no molestar al otro, o reglas de tránsito, bueno, infinidad de cosas. Los árboles, cuántos árboles pueden cortar también, porque luego afectan como el área natural que hay todavía en la mancha urbana, que luego te lo juro que eso es uno de los temas que también pueden mucho acá, por ejemplo, a los ciudadanos, de estos árboles gigantes que llevan años en la ciudad y de repente para poder hacer más grande un carril, porque la ciudad sigue creciendo, tienen que quitar al árbol y mucha gente les da como casi el infarto, ¿no? Pero como bien dices, la tecnología luego viene a surgir como a reemplazar o a dar esta oportunidad para que no afecte el tema ambiental y ya existen estas máquinas que extraen completamente el árbol sin afectarlo, como que los desencajan y Para se estar movilizando sí, y sí, los, ajá, sí, los reubican. O, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los carros, pues a dónde va la tendencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un emprendimiento para hacer biodiesel, que el biodiesel es menos contaminante y que puede sustituir un tanto al diésel, que es de base petróleo, el biodiesel es de base aceite. O, por ejemplo, vienen los carros, los Tesla, que a lo mejor ahorita son muy caros, pero pues ya eventualmente también llegará a esta manera en que podamos tener acceso a carros eléctricos. Eh, y luego surgirán otras problemáticas de, no, pues es que ahora que es carro eléctrico, pero afecta a otra cosa, ¿no? O sea, como que eventualmente todo esto, consecuencia del vivir mismo, trae algo que repercute en algo más. Pero a mí me encanta esto de que se permita la oportunidad de la innovación para que lleguen estas soluciones. Y esto me gustaría hacer esta acotación súper importante porque yo cuando tengo estos debates con gente que defienden el socialismo y bla, 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 les digo, miren, es que lamentablemente, porque son gente que dicen defender, por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿no? Y digo, es que si tú defiendes el medio ambiente no se defiende a través de prohibiciones, a través de darle más poder al Estado para que controle a los ciudadanos,
sino a través de permitir que haya mayor libertad para crear este tipo de innovaciones que generen soluciones a problemáticas y que incluso haya como este respeto a la propiedad privada, porque muchas de las playas públicas son las más abandonadas o son las más contaminadas, porque como son públicas, son del Estado, pues finalmente no pueden como hacerse cargo, digamos, de todo. En cambio, si tú vas dando pedazos de tierra a personas, obviamente esas personas se pueden hacer cargo de sus propios terrenos. No sé si me explico. ¿Tú qué opinas al Sí, sí, respecto? sí, sí, sí. Sí, coincido completamente. En líneas generales, el problema de la provisión de bienes públicos usualmente se ha resuelto a lo largo de la historia a través de por así decirlo, la intervención del Estado. El problema es que, claro, el Estado tiene muchos problemas respecto de la coordinación de intereses, cómo se tiene que aplicar una política igual para todos y por lo tanto en la medida de que se baja una política, algún sector de la población queda excluido en términos de sus valoraciones, como muchas veces los mismos funcionarios tienen pocos incentivos en realizar bien su tarea porque tienen una posición monopólica, tienen solamente elecciones cada 4 años, en líneas generales en Occidente, por lo tanto no tienen las presiones más funcionales de los mercados en competencia. Pero bueno, de alguna manera los bienes públicos, que son el eje de lo que se gestiona en una ciudad hoy en día a través del Estado, en general, la respuesta siempre ha sido la provisión a través del gobierno. Ahora bien, el problema es que hay algunos autores, y en esto Fred Folbary, que falleció este año lamentablemente, es uno de los más interesantes, que plantean es que en realidad es verdad que territorialmente en determinados sectores estos bienes tienen esta característica de bien público, donde no se puede excluir, alguien tiene que regular las externalidades, etc. Ahora bien, todo, todo bien público tiene una delimitación geográfica, territorial, y que por lo tanto, si bien internamente tiene que haber una autoridad para ese bien, para la provisión de ese bien, que ese es también otro aspecto, no necesariamente tiene que haber una sola autoridad para todos los bienes públicos, sino que puede haber un monopolio para la electricidad, un monopolio para el agua, otro, pero no necesariamente están todos concentrados bajo el mismo gobierno, o sea, pueden estar separados. En esa delimitación geográfica internamente se da el monopolio, pero externamente no. Y lo interesante es que ahí es donde comienzan a aparecer las soluciones de mercado, porque uno empieza a repensar esto que se concibe como un monopolio, un bien público para la totalidad del sistema, en la fragmentación geográfica. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la unidad mínima que se requiere para la provisión de electricidad? Tal, bueno, internamente sí, hay una especie de monopolio interno de una autoridad que lo va a proveer, pero después esa autoridad o esa unidad de gestión compite con otra que está al lado. Y no necesariamente tienen que ser públicas, o sea, pueden tener una estructura privada. Y uno dice, bueno, ¿cómo sería? Hay una enorme cantidad de ejemplos. Cualquier centro comercial, un shopping, funciona de esa manera. Internamente hay un gestor que gestiona la totalidad del edificio, que provee electricidad, agua, limpieza de los pasillos internos, etc. Y que funciona como una especie de estado interno, pero que en realidad es privado y no controla lo que está afuera, controla esos bienes públicos que son, no sé, los pasillos de las galerías, etc., internamente en esa unidad. Pasa lo mismo en un barrio privado, un barrio cerrado, no sé cómo le llaman en México. eh, Son un montón de casas que tienen una especie de asociación de vecinos que gestiona esos bienes, esos servicios públicos adentro del barrio, pero lo hacen de manera privada. Lo mismo pasa en el consorcio, no sé cómo le llaman también en México, no sé si le llaman consorcio, a quienes gestionan los edificios de apartamentos. Son un montón de propietarios que tienen una suerte de asamblea de propietarios con un gestor que se encarga de contratar al que limpia, se encarga de... O sea, no es... al principio parece una cuestión muy extraña y después en la realidad hay un montón de ejemplos de este tipo de soluciones. Por lo tanto, la clave es tratar de entender que hay que atar propiedad y precios a la provisión de los bienes públicos a través de estas unidades de gestión. Entonces, uno va a tener, en lugar de tener estas calles o este entramado urbano en el que
todo está gestionado por un solo gobierno en la extensión total de la ciudad, son diferentes subunidades que se autogestionan en lo que corresponde al funcionamiento interno y que después tienen la capacidad de reestructurarse y anidarse, porque, por ejemplo, uno puede tener un barrio con una asociación de vecinos, de propietarios, que se encargan de gestionar la limpieza del barrio, el bacheo de la calle, etcétera, pero delegan en una empresa mayor que le provee a 10 barrios de la zona la electricidad, por ejemplo. Y hay otra empresa que se encarga del transporte entre barrios. Y en ese anidamiento no hay un solo gobierno que controla todo, sino hay diferentes subunidades que están en competencia entre sí, porque el barrio de acá compite con el barrio de al lado, porque la gente a la hora de elegir dónde vivir, tiene que elegir en qué barrio va a vivir. Por lo tanto, va a elegir el que le parece más adecuado a los bienes públicos, los servicios que está requiriendo. Entonces, este sistema en competencia privado, donde principalmente son los mismos beneficiarios los que pagan los costos, y al mismo tiempo los que tienen la capacidad de manejar, controlar la gestión de cómo funcionan, y además lo hacen en competencia entre sí, y por lo tanto tienen la presión competitiva de oferta y demanda que siempre hace que la gente trabaje más y mejor de lo que lo haría si tuviese un monopolio, por así decirlo, y precisamente en comparación al Estado, que tiene ese problema centralmente, hacen que en líneas generales haya una diversidad mucho más dinámica que se adapta a la demanda de lo que uno necesita de una ciudad. Y como además esto es mucho menos rígido y por lo tanto tiene la capacidad de reestructurarse, la gente tiene, los niveles de gobierno están mucho más cerca de la población y por lo tanto la gente más rápidamente puede hacer llegar su demanda, por así decirlo, y como además los ingresos, por así decirlo, de estas unidades dependen de cuán eficientemente y eficazmente proveen los servicios para la gente, porque en la medida de que no lo hacen y la demanda no adquiere sus servicios, se funden, no como el Estado que extrae el dinero a la fuerza, tienen mucha más presión para ir readaptándose a lo que la demanda requiere de las ciudades. E insisto, con esta posibilidad además de tener distinta solapamiento, superposición de unidades, porque uno puede, como ya les dije, tener una unidad para una cosa, otra unidad mayor para otra, y los límites pueden ir cambiando. Un barrio de golpe que contrataba, no sé, el servicio de, imagínense, de energía de una compañía puede, si físicamente factible, cambiar de compañía que lo hacía, sin tener que cambiar todo internamente, sino simplemente quién es el que le provee la electricidad. Entonces comienza a haber mayores presiones competitivas y al mismo tiempo esto sucede no solamente en los servicios comunes, sino también en cuestiones como la normativa. Internamente, en lugar de depender del alcalde o de la legislatura local, que para una ciudad de 15 millones de habitantes decide qué altura de edificación va a haber en este barrio, es la unidad de gestión que desarrolló el barrio en la cual uno compró la casa y uno aceptó algún contrato que va a funcionar de esa manera, la que decide cuál es la normativa de edificación. Entonces, por ejemplo, es uno el que decide comprar una casa y firmar el contrato de que va a vivir, que la compra en este barrio, que está gestionado de esta manera, y que por lo tanto se puede o no cambiar la normativa de altura de edificación bajo estos preceptos, bajo la asamblea, etcétera. Uno lo acepta y tiene o no el poder que aceptó dentro de ese acuerdo contractual, y son ellos los que van a definir si eso cambia o no bajo el sistema que hayan armado. ¿Qué sistemas después pueden implementarse para eso? Bueno, son variados. En eso hay como tres autores que pueden informar un poco el tema, que es, por un lado está la visión de Robert Nelson. Él plantea que las mejores comunidades, por así decirlo, unidades de gestión son las de propietarios, en las cuales uno tiene una especie de sistema de gobierno interno en el cual los propietarios de las casas, de los lotes, de los departamentos, lo que sea, si puede ser comercial, residencial, industrial, son los que forman parte de una especie de asamblea que elige o no un gestor, pero es como si uno fuese una especie de socio, como uno tiene como cuotas, por así decirlo, como partes como si fuesen acciones del barrio, por así decirlo, y a través de esa asamblea que se elige al gestor y se definen los cambios normativos, etc. Este es un sistema más rígido porque implica que el que vive y define las cosas tiene que haber comprado la propiedad y formar parte de esa asociación, por así decirlo, y requiere que la gente se ponga de acuerdo, por lo tanto es menos dinámica los cambios,
pero tiene algunas ventajas como que uno tiene mayor poder de decisión de lo que pasa internamente en esa organización. Hay otros autores como McCallum que lo que proponen es que un sistema más de renta, de alquiler, funciona mejor porque imagínense, y esto usualmente es más común, es más común que haya asociaciones de propietarios en las viviendas y es más común que haya sistemas de renta, de alquiler en las oficinas, las cosas comerciales, en las cuales lo que dice es, un propietario es propietario de todo, imagínense de un shopping entero, y lo que hace es rentar los espacios del centro comercial a quien lo quiere utilizar. Podría pasar también con viviendas. La ventaja que tiene esto es que es mucho más fácil la gestión, porque es uno el que decide y gestiona todo, no hay una asamblea, no hay que ponerse de acuerdo, no hay diferencia de opiniones, nada, porque el que alquila, alquila lo que se le dijo que va a alquilar y bajo las condiciones que lo alquila y no tiene ningún poder de decisión más allá del contrato. Ahora, esa ventaja lo que tiene es una ventaja de gestión por un lado, que facilita la gestión, por otro lado le deja menos poder al usuario, por así decirlo, que se tiene que mover muy dentro del contrato y tiene poco, o sea, no tiene ningún poder de influencia, porque la propiedad es de otro y por lo tanto, como mucho puede o pedir que se cumpla el contrato o romperlo e irse, pero no puede obligar a que cambien las reglas, por así decirlo, que en realidad cuando uno es propietario en las asociaciones, uno puede convencer a los otros y eventualmente reformar la estructura. Acá no. La otra ventaja que tiene este sistema es que como no hay que comprar para estar en algo, es más barato y además permite más la circulación. O sea, imagínense, cuando uno alquila, uno va cambiando mucho más de departamento que cuando uno compra una casa. ¿Cuántas veces uno compra y cambia de casa? Pocas veces en la vida. Entonces, un sistema de este estilo, hay más competencia, por así decirlo, porque hay más rotación y por lo tanto tiende a ser más dinámico y experimentar más cambios. Además de que al final de todo permite, como hay un solo propietario, en el caso que haya que reestructurar todo, como imagínense, imagínense que hay un propietario que es dueño de un terreno que le alquila los lotes como parque industrial para empresas y decide que ahí hay que hacer un centro comercial. Lo decide, se terminan los contratos o cierra los contratos y automáticamente vende y reconstruye y reestructura todo. Cuando hay un montón de propietarios involucrados hay que convencer a mucha gente, es un sistema mucho menos dinámico la propiedad que el de la renta. Y hay una tercera opción, más compleja, quizá en menos casos puede cumplirse y adaptarse, que es la opción de la cuestión más cooperativa, por así decirlo, que es lo que desarrolla en sus estudios Elinor Ostrom. Ella lo hace con el marido, pero es ella el centro de la producción intelectual. Lo que explica un poco es cómo las comunidades más chicas y homogéneas, o sea, comunidades que la gente tiende a pensar similar, tiene una cultura muy, muy particular, y además donde el tamaño y esa cercanía también permite además el control social, porque te daría vergüenza que opinen mal de vos porque hiciste algo que no correspondía. Bueno, es ese tipo de cuestiones que se dan en círculos sociales más chicos. Imagínense una tribu, ese tipo de escenarios, pero puede ser algo no primitivo, o sea, puede ser simplemente algo chico y contemporáneo, puede tener algún grado de propiedad común sobre las cosas y gestionarlo sin ninguna estructura demasiado compleja porque son estos mecanismos de autocontrol social y de coincidencias sociales, porque ya es fácil que un grupo se controle si no es demasiado grande, y por otro lado, si es homogéneo, van a tender a tener menos problemas que lo que tendrían si tuviesen opiniones muy diversas respecto a las cosas. Entonces, en líneas generales, es más fácil que un sistema de ese tipo, de una manera más informal y por acuerdos o simplemente por debate y de manera cooperativa, gestione las cosas de manera cooperativa donde todo es propiedad común, por así decirlo, ¿no? Esas son como si fuesen los tres modelos que pueden responder con opciones voluntarias, de mercado, en competencia, proveer lo que normalmente se provee a través del Estado en una ciudad. Lo que sí yo siempre desaconsejo, que es usualmente la visión más inmediata que a veces tienen los liberales, los libertarios respecto a la problemática de la ciudad, es creer que la solución a los problemas urbanos, eliminando al Estado, es sobre las ciudades que se gestionan de una manera centralizada y por un gobierno. Hoy en día, uno lo único que tiene que hacer es sacar al Estado del medio. Porque la pregunta es,
la ciudad está estructurada para funcionar de una manera, o sea, las infraestructuras son una sola, hoy en día la normativa se define en la legislatura, hay una estructura que provee los servicios. Cuando uno desarma eso, tiene que rearmarlo de alguna manera, con algo, o sea, tiene que ofertar alguna alternativa a eso. Si uno lo único que hace es, la ciudad que hoy en día está completamente centralizada, la fragmenta en lotes que son totalmente soberanos y autónomos, no tiene manera de replicarla encima de un sistema. Ahora, si uno lo que hace es descentralizarla en unidades de gestión de propietarios asociados, o una parte que, no sé, que no, hoy en día no tiene propiedad y es del Estado, se lo vende a una empresa para que la desarrolle y después se defina cómo se va a gestionar, eso es otra alternativa, pero una cosa es descentralizar y reestructurar comunidades de gestión de mercado y otra cosa es simplemente creer de que no, que la gente discuta en la calle quién la va a barrer o no. Digo, eso no es ni utópico, es como un tanto infantil en términos de que no responde a la reestructuración del problema, ¿no? Ahora, también está el problema que plantea que la edificación de ciudades extensas, de manera centralizada, con la propiedad particionada, hechas para un solo gestor, con un gran tamaño, son un problema armado por el Estado y que a veces de difícil resolución. Muchas veces yo creo que la mayor parte de las alternativas y los aportes que va a tener el liberalismo y el libertarianismo en materia de ciudades tiene que ver con lo que se va a edificar y lo que se va a construir, y que de hecho es un proceso que si uno mira, por ejemplo, Estados Unidos, es un proceso claro. En Estados Unidos, hoy en día la mayor parte de la población vive en algún tipo de comunidad privada, de asociación, por renta, por lo que sea, y ha sido un gran proceso migratorio desde las ciudades hacia la periferia, o sea, dentro de la ciudad, pero no en la parte céntrica, de la gente tratando de buscar entornos donde sabe cuál es la reglamentación y que no se va a cambiar, que le responden más a las demandas que tienen mejor gestión, porque en comparación el Estado ha sido muy malo. Entonces ese proceso migratorio y de trasvase del centro de la ciudad a las periferias, que eran los espacios no construidos, por lo tanto no gobernados por el Estado en la provisión de bienes públicos, por lo tanto donde los desarrolladores podían construir un barrio y establecer unidades de gestión privadas para el mantenimiento de las calles, etcétera, es a donde la gente ha tendido a ir y que son los espacios que ofrecen las nuevas oportunidades para desarrollar estos ambientes. Buenísimo, Franco. Oye, y ya para ir como cerrando, por último, me gustaría que nos platicaras, porque por acá me pasaron unos ejemplos de ciudades exitosas y libertarias: Hong Kong, Taiwán, Liberland, que yo nunca había escuchado Liberland, Prospera, Honduras, y Citaders. Que me platiques un poco sobre estas ciudades. Yo la verdad es que nunca había escuchado sobre ellas. Cuéntanos. En líneas generales, Hong Kong, por ejemplo, y lo que sería Taipei en Taiwán, pero bueno, Taiwán es una isla bastante chica, por lo tanto se lo podría conseguir como una gran ciudad en la isla. Algo parecido puede pasar en Singapur. No tienen demasiado de ciudades libertarias en sí. Son en realidad ciudades en las que hay sistemas liberales en términos de lo económico y de lo político. Pero la gestión de la ciudad sigue siendo estatal, en líneas generales. O sea, no tienen demasiado de liberal y libertario en lo que compete a la ciudad como tal, al urbanismo, a la gestión, etc. Sí, a las cuestiones económicas o políticas, pero eso sería como, son en realidad más que nada sociedades liberales más que ciudades liberales en sí. En el caso de los otros ejemplos, ya ahí sí son más cercanos a la problemática. Próspera en Honduras es, un ejemplo de como si fuesen estas zonas francas, en donde el Estado se corre y lo que hace es una porción del territorio se la da a una nueva unidad de gestión o a una empresa que lo que hace es no solamente urbaniza el suelo, sino que además establece nuevas leyes. O sea, es como que eso queda por fuera de la normativa regular del país, de tal manera de que si un país con altos impuestos o normativa muy, muy restrictiva, en ese sector no aplican. Entonces, como que crea un pequeño micropaís donde de manera privada o con sistemas mucho más cercanos a los sistemas de gestión privada se edifica una ciudad. El caso de Próspera es relativamente cercano a lo que se podrían imaginar como si una empresa hiciese una ciudad entera. Entonces, la ventaja, si bien la gestión es completamente centralizada,
la ventaja que tiene es que se rige bajo los principios de una empresa. Entonces sería como el ejemplo de la renta, de que una empresa es propietaria de todo, pero renta las partes, o vende las partes, pero bajo sistemas muy claros de cómo se van a proveer los servicios, etcétera. Entonces, por lo tanto, hay una gestión centralizada, pero de carácter empresarial. O sea, esa es la oferta que hace, es una de las alternativas. En el caso de Liberland es un caso no concretado, por lo tanto hay mucha especulación al respecto. Liberland es como una especie de zona en disputa entre dos países europeos, por lo tanto lo que se propone es que ahí se haga una especie de nueva nación. También sería más un ejemplo de sociedad liberal que otra cosa, porque aparte hoy en día en la ciudad, porque es tan pequeño el espacio que sería como para emplazar una ciudad, no habría mucho más que una ciudad para hacer. Ellos siempre han tenido la visión de tener una suerte de la menor cantidad de reglas posibles para desarrollar la ciudad. El tema es ese, está bien, pero nadie sabe muy bien cómo se desarrollaría. Aplicando alguna de estas tres opciones, o sea, la tierra, primero principal está la primera pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la tierra? La tierra es del país, el país la vende, ¿no? Bueno, pero fuera de eso, el desarrollo específico que podría haber dentro de Liberland sería o por asociaciones de propietarios o por empresas que renten parte, o sea, no hay un ejemplo único respecto a lo que pasa ahí. En el caso de los seasteaders, es interesante porque lo que se propone ahí es, como oferta de escape a las sociedades estatales tradicionales, generar comunidades o microcomunidades en alta mar donde no hay un estado específico que pueda regular esos aspectos y por lo tanto también nuevamente pueden solucionarse, o sea, pueden proveerse, imagínense, no sé, comunidades que vivan como una especie de crucero, en donde hay una especie de barco que tiene todos los servicios y la gente internamente vive, pero nuevamente también la pregunta es un barco que está controlado por una asociación de propietarios donde cada uno tiene una especie de departamento, o es una empresa que renta los departamentos, o es un grupo de barcos independientes que se asocian entre sí para tener una especie de comunidad acuática, por así decirlo. También son alternativas que muchas veces tienen mucho más que ver con lo sociopolítico y lo económico en líneas generales y con la respuesta concreta de cuál es la forma de provisión de bienes públicos, de servicios que se va a tener. De cualquier manera, no es contradictorio con la idea, es simplemente mucho más indefinido en ese aspecto. Porque yo le digo, el caso del crucero es clave. Cuando uno dice, no, voy Oye, a proceder en alta mar, va a ser de propietación de propietarios, va a ser una empresa que lo renta. Bueno, eso no está definido, por así decirlo. por cierto, aprovechando ahorita que haces esa mención del mar y todo esto, me recuerda, no sé si ya la viste, una película que está en Netflix que se llama La Isla de las Rosas. Se las recomiendo ahí que si tienen chance la busquen. Es como el primer intento de algo así como de una ciudad en alta mar libertaria y obviamente es basada en una historia real, pero es muy particular como la lucha por tener una soberanía y ser reconocido y todo, una vil plataforma en el mar, ¿no? Entonces, es interesante este tipo de experimentos que se ha dado en la historia del intento de ser libre, ¿no? Porque el sentido del mensaje de la película es de cómo este personaje que es innovador, que dice todo, les voy a dar un spoiler de él como dice, es que ¿por qué tengo que ponerle, no me acuerdo qué tipo de placas o cosas a su auto si su auto lo construyó él? El auto lo había construido él, entonces era como de, no, me voy de este país porque todo es controlado por el gobierno y tengo que pagarle todo al gobierno. Y yo creo que esa es una parte importante que debemos mencionar luego como ciudadanos, es como este hastío de que realmente tienes tanta presión gubernamental en cuestión de presión tributaria, en cuestión de limitaciones que te ponen para tú como ciudadano poder desarrollar muchas más habilidades, innovaciones. Digo, o sea, estamos en países de Latinoamérica, seguramente
no es lo mismo emprender en México o Argentina que emprender en Suiza o emprender en países de primer mundo, donde no tienes que hacer todo este papeleo burocrático para poder abrir un negocio, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que sí son los que orillan mucho a las personas a buscar una posibilidad de que encuentres una isla para que te otorgue esta libertad, ¿no? Y Franco, pues ya para terminar, me gustaría que por acá les dejaras un mensaje a nuestros escuchas o la gente que nos vaya a ver en este programa. ¿Qué viene para el futuro? ¿Tú qué crees que viene para el futuro, sobre todo en nuestra región como en Latinoamérica? ¿Tú qué piensas? Yo creo, y tratando de ligarlo un poco con lo que comentabas recién respecto del caso de la isla de las flores, eh, no puedo asegurar qué puede llegar a pasar respecto a las posibilidades de reforma en los países. Yo creo que son realidades muy particulares de la de cada país y hay países que estarán más propensos a poder implementar reformas liberales, otros menos. Yo creo que si los proyectos que se están desarrollando hoy en día triunfan y los costos de la tecnología bajan, posiblemente veamos un proceso similar al que se dio en el lejano oeste, pero ya no en la Tierra, sino quizá tratando de aspirar a algunas de las visiones más cercanas, las de Elon Musk, en Marte, o quizá dependiendo mucho de la posibilidad tecnológica de que bajen los costos de ese tipo de tecnología. Pero si eso se desarrolla, yo creo que muy probablemente uno vea ese movimiento migratorio hacia ese tipo de zonas, donde, bueno, al principio es un tanto rústico y difícil, como ha sido en general la vida de la mayor parte de los migrantes. En el caso mexicano ha tenido una población consolidada mucho más grande, pero en el caso de Argentina o Estados Unidos eran zonas prácticamente vacías donde los migrantes europeos avanzaban sobre la frontera y donde al principio era una vida difícil para el migrante y el colono, bastante difícil. Yo creo que posiblemente uno en Marte, en Marte o donde sea, si los costos de la tecnología bajan, vea un avance similar. Y en ese sentido, ahí está siempre el costo entre la ventaja de no tener a nadie que te diga qué hacer y tener la libertad, pero también el costo de enfrentarte a la naturaleza mucho más cruda, que es lo que pasa en la frontera. Y ahí es donde la gestión de comunidades se torna central. Porque si uno mira la historia del lejano oeste, y en eso que hice un libro como el de Anderson, el no tan salvaje, salvaje oeste, es muy interesante en ese sentido, donde no hay, al no existir el Estado, todos estos bienes públicos, bien o mal provistos, que provee el Estado, seguridad, educación, lo que sea, de justicia, hay que resolver cómo proveerlos en esas zonas y cómo proveerlos cuando además la forma de proveerlos de uno no es la misma que de los otros y hay conflictos entre comunidades y por lo tanto ahí el desarrollo de tecnologías institucionales que pueden o no estar más ligados a tecnologías materiales, pero que en el fondo tienen que ver con cómo organizar a la gente, es crucial. Y ahí comienzan a aparecer ese tipo de emprendimientos como una empresa colonizadora que adquiere tierra, provee algunos servicios, la gente migra y trabaja y comienza a expandir, cómo se organizan, si responden a lo que la empresa les manda, si se organizan solos, y bueno, todo ese tipo de cuestiones yo creo que va a tener mucho para decir en una especie de visión del urbanismo no tradicional, una especie de urbanismo o de gestión de comunidades urbanas de frontera, con ese estilo. Yo creo que ahí es donde puede llegar a estar los mayores avances en esta temática. Excelente, muy bien, Franco, pues te agradecemos mucho tus aportes, tu sapiencia en el tema. Creo que aprendimos algo nuevo al respecto de pues la conformación de estas ciudades libertarias, por así decirlo, y pues también conocer las opciones que tenemos a futuro como sociedad y pues esperemos que pronto veamos en nuestros países estas oportunidades y si no, nos vamos a ir a Marte o nos vamos a ir a a otros lugares donde encontremos estas opciones. Ya obviamente, como a mí me encanta esta frase luego que dicen que el precio de la libertad es su constante vigilancia. Entonces, pues hay que estar siempre vigilantes para que no nos toque vivir un nuevo, Unión Soviética y cosas por el estilo. Entonces, mientras hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, y mientras toca dar la batalla desde nuestras
trincheras contra los totalitarismos, pero igualmente seguir aprendiendo sobre todas las opciones que existen para mejorarnos en nuestra sociedad. Franco, muy agradecida con tu presencia. Esperemos que este podcast, este episodio llegue a muchas más personas y pues no sé si quieras dejarnos tus redes sociales, cómo te encuentran, cómo pueden seguirte la gente para saber más de lo que andas haciendo. Bueno, la mayor parte de mis redes sociales son buscándome como Franco Martín López, así que en eso no van a tener muchos inconvenientes. Sí los invito a visitar la página de Fundación Bases, fundacionbases.org, donde pueden encontrar ahí, por ejemplo, el curso de políticas públicas para ciudades que hacemos. Ya vamos por la segunda clase, es un curso online, y también información, eso ya para el año que viene y quizás también, del seminario sobre ambientalismo, ciencia y mercado que desarrollamos en Argentina. Así que bueno, están todos invitados. María José, muchas gracias. Gracias al resto del equipo y bueno, saludos a la audiencia. Gracias, Franco. Y chicos, bueno, ya para despedirnos, me gustaría comentarles rápido también que no se olviden que se pueden afiliar al Partido Libertario MX en nuestra página web www.partidolibertario.mx, e igualmente sigan los demás proyectos. Tenemos Café entre Libertarios, que también se están publicando esta serie de podcasts, y que estén pendientes porque nuestro siguiente podcast también va a estar muy bueno. Los exiliados del socialismo, y vamos a tener invitados con historias crudas y que son reales, así que estén pendientes. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook @Partido Libertario MX y en Twitter @PLibertarioMX.